Hola, hola, amante del open source. Te habla DryMecha desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source y drymecha.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Los formatos de File System es algo que necesariamente vamos a tener que utilizar. Hay muchos formatos, unos más populares que otros, y nos van a servir para instalar nuestra distribución GNU Linux. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgui 2204 LTS. Si la instalación la hiciste por medio del asistente y tomaste la opción automática, seguramente no te preocupa mucho qué formato utilizas o lo pasaste por alto. Pero para algunas herramientas como por ejemplo Timeshift, Snapper, etcétera, etcétera, depende del formato de File System que tengamos, las funcionalidades o características de esa aplicación. Bien, ¿cómo podemos saber las características o qué formatos soporta nuestro kernel? Sí, los formatos van incluidos en el kernel que tengamos. Bueno, hay una forma rápida y sencilla de conocer cuáles son los formatos que tenemos disponibles para los file system o particiones de los discos que tenga nuestra computadora. Eso lo podemos ver con un comando cat proc file system. ¿Bien? Al darle un cat a proc file system, básicamente vamos a ver los formatos con los que es compatible o para los que tiene soporte el kernel que tiene nuestra distribución GNU Linux instalada en este momento. La segunda columna, porque bueno, vemos que tenemos dos columnas, es la que nos muestra los diferentes formatos disponibles en el kernel que tiene instalada nuestra distribución. Hay unos más conocidos que otros, por supuesto. Aquí están, por ejemplo, la familia Sten, desde la versión 3 hasta la actual 4. También tenemos UEFAT, también para discos, por ejemplo, para memorias SD, memorias USB, etcétera, etcétera. Tenemos también Btrfs, por ejemplo, uno que también es bastante conocido, entre otros. Bien. Bueno, ¿qué otra funcionalidad podemos tener por la parte de los file system? Pues, como te comentaba, cada uno tiene sus pros y sus contras, sus características. ¿No encuentras el que necesitas? Bueno, para eso básicamente tenemos dos soluciones. O cambiamos de kernel a uno que sí tenga ese formato incluido, o compilamos el kernel incluyéndole el soporte para ese formato que necesitamos. Por cierto, te estoy dejando compartido aquí en la descripción del video la playlist de comandos donde vas a encontrar referencias a muchos comandos para que puedas interactuar con tu terminal. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao y nos vemos en internet.